escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último minuto, Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. Unos datos que recopila el portal de la Universidad de Oxford, el World in Data. Colombia está en el top 5 de los países que mayor número de vacunas han aplicado en América Latina. Hasta ahora han sido aplicadas un total de 24.535.789 dosis y 10.889.063 colombianos ya tienen su esquema de vacunación completo. El punto clave de esta noticia: el rápido ritmo que lleva la vacunación en Colombia permitirá, de acuerdo con la proyección oficial, que en el mes de agosto queden abiertos todos los grupos priorizados, lo que implica, por ejemplo, que ya todos los menores de 20 años podrán ser vacunados a lo largo y ancho del país. Eso seguramente sucederá en las próximas semanas. El progreso en la cobertura no solo responde a los acuerdos directos con farmacéuticas y el mecanismo COVAX, también a las donaciones que han llegado de otros países como los Estados Unidos. El próximo domingo, 25 de julio, llegarán a Colombia 3.5 millones de vacunas del laboratorio Moderna que han sido donadas por el gobierno de los Estados Unidos, que se suman a las 2.5 millones de dosis de Janssen de una sola dosis que ya habrían sido aportados por este país, por los Estados Unidos, a Colombia. Para el gobierno colombiano, la vacunación contra el COVID-19 ha sido prioridad y los números así lo demuestran. Los buenos resultados del plan de inmunización ubican al país en el 5º lugar con más dosis aplicadas en América Latina, de acuerdo a la medición del portal Our World in Data. Según la Universidad de Oxford, que hace este seguimiento, Colombia ya está por encima del promedio de vacunación mundial con 24.535.789 biológicos suministrados. Es decir, poco más del 20% de la población ya recibió al menos la primera dosis. El último reporte del Ministerio de Salud señala que 10.889.063 personas ya recibieron el esquema de vacunación completo. Esto significa el 30,47% de la meta de vacunación que se prevé para este 2021 de 35 millones de colombianos inmunizados. Actualmente el país ya inició la última de las etapas de su plan, la quinta, que es la que concentra el mayor número de habitantes con 15.750.703. Justamente, el pasado jueves el Ministerio de Salud anunció que un nuevo quinquenio de edades podrá acceder a la vacuna anti-COVID. Y continuar con el plan de vacunación, extendiendo a un nuevo grupo de edad que nos permitirá llegar con la vacuna a millones de colombianos, motivándolos a todos, muy especialmente en la necesidad de vacunarse, dado que la vacuna, aún en personas de edad media y personas jóvenes, produce unos efectos muy importantes en reducción de la mortalidad. A esto se le suma que a partir de ahora en los municipios con poblaciones de menos de 100.000 habitantes, la vacunación será para todos, sin distinción de edad o condición. Ante la propuesta de abrir la inmunización para toda la población, la autoridad sanitaria en cabeza del ministro Fernando Ruiz ha dicho que con los avances registrados, el próximo mes de agosto esto sería realidad. Y en el mes de agosto estaremos ya cumpliendo con todos los grupos de edades poblacionales y estaremos ya recogiendo y barriendo todos los susceptibles, los que no se han vacunado, de todos los grupos de edad, y empezaremos ese proceso de búsqueda activa de los que no se han vacunado y de la invitación efectiva y eficaz a todas esas personas para que acudan de forma libre a los puntos de vacunación. Por lo pronto, el gobierno colombiano estudia desde ya un refuerzo para las vacunas, un tema del que ya varias farmacéuticas han hablado. El 70% de la población mayor de 60 años en Colombia, la de mayor riesgo de morir como consecuencia del COVID-19, ya está cubierta.
país han llegado 29.771.324 vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen a través de negociaciones bilaterales y del mecanismo COVAX de la OMS. Para el próximo 25 de julio, el país espera la llegada de 3.5 millones de vacunas de Moderna, donadas por Estados Unidos, que se sumarían a las 2.5 millones recibidas de Janssen. Y en el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar inmediatamente en la ciudad de Bogotá a Víctor Muñoz. Es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, DAPRE. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque ha sido la persona que ha liderado, junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, y con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, todo el trabajo para que este Plan Nacional de Vacunación haya adquirido esta velocidad que tiene en este momento y que ha permitido, según las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, abrir nuevas etapas de vacunación, llegar a más grupos. Desde el día de hoy en Colombia se están vacunando a las personas mayores de 30 años sin ningún tipo de agendamiento. Al mismo tiempo, el gobierno nacional, tal como lo explicaba Paula Sabogal en este informe, abrió la posibilidad de que en municipios donde vivan menos de 100.000 personas se puedan vacunar todos los grupos poblacionales, es decir, desde todas las edades. Por esa razón lo he invitado. Doctor Muñoz, bienvenido a la noche. Jefferson, muchísimas gracias y un placer estar aquí en el programa La Noche. Quiero comenzar preguntándole muy concretamente, doctor Muñoz, las etapas de vacunación, o por lo menos la agilización que se ha dado en las últimas horas y que ha sido anunciada por el gobierno, ¿se da porque la gente no se está vacunando? ¿Hay muchas vacunas guardadas en inventario? ¿O por el contrario, es tal el suministro de vacunas por parte de los laboratorios a nivel internacional que esto le permite al gobierno acelerar este plan de vacunación cada vez de manera más rápida y llegar a muchas más personas? No, es importante mencionar primero que el gobierno ya tenía 600 municipios en Colombia de menos de 50.000 habitantes con todas las etapas en apertura. Digamos que no había ningún tipo de restricción. La decisión de ampliarlo a 100.000 es porque efectivamente vemos los beneficios en términos operativos y logísticos y tenemos el número suficiente de dosis para tomar esta decisión. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es que efectivamente, esos son cerca de 1.050 municipios en Colombia, podamos avanzar muy rápido en este propósito. Lo segundo, los mayores de 30 años, efectivamente se había abierto hace una semana, los mayores de 35, entonces lo que estamos haciendo es generar esa demanda de vacunas. Tenemos biológicos suficientes, tenemos en este momento cerca de 5 millones de biológicos en neveras y la llegada de 3,5 millones de Moderna, la continuidad de la llegada de Pfizer, más todas las dosis que tenemos para el mes de agosto, nos da la tranquilidad que tenemos las dosis suficientes para avanzar en esta estrategia. Lo planteaba al comienzo del programa, señor Muñoz, este domingo, 25 de julio, llegan a Colombia 3.5 millones de vacunas del laboratorio Moderna. Me gustaría que me explicara de manera muy puntual qué destinación van a tener estas dosis que dona el gobierno de los Estados Unidos. Estas dosis de la farmacéutica Moderna se destinará a un grupo principal a las grandes ciudades donde tenemos un número importante de personas en esta fase que se acaba de abrir de 30 a 34 años y otro grupo de ellas serán destinadas a población migrante que tiene el estatus temporal. Entonces, digamos que ese es el foco, eso hace parte de los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos donde se estableció el procedimiento de donación. Eso que usted nos explica es bastante importante. Me gustaría saber para qué población específicamente van a ir estas vacunas. ¿Qué número de vacunas irán para la población migrante que vive aquí en Colombia? Exactamente, es para quienes están de manera regular en el país y en un cálculo inicial. Obviamente esto falta todavía ajustarlo por parte del Ministerio de Salud. Se estima que esos 3.5 millones, unas 500.000 se destinarán para la población con estatus regular, población migrante en Colombia. Señor Víctor Muñoz, las farmacéuticas con las
que el gobierno nacional pues ha estado dialogando y ha estado negociando en los últimos meses. ¿Qué tipo de información le han entregado a ustedes, no solamente sobre el plan de inmunización, sino también sobre el grado de, digamos, de efectividad que tienen todas estas vacunas? Y quiero aprovechar también para preguntarle por qué el gobierno nacional aún no ha tomado la decisión de abrir ese plan nacional a todas las edades. Al ritmo que nosotros vamos, y si ustedes observan, hemos estado abriendo en quintiles todas las semanas. Sobre la segunda, tercera semana del mes de agosto, seguramente ya habremos abierto en las grandes ciudades la totalidad del Plan Nacional de Vacunación sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué no se hace antes? Porque es importante tener los biológicos, que si las personas se acercan a vacunarse, los mismos estén disponibles en las IPS, y por eso lo hemos venido haciendo de forma escalonada en las grandes ciudades, como ya lo mencionaba, en 1.050 municipios, que son los de menos de 100.000 habitantes, ya se hizo la apertura de manera general. Sí, le reitero la otra parte de la pregunta, señor Víctor Muñoz. ¿Por qué las farmacéuticas con las que ustedes están adelantando negociaciones, ellos ya les han hablado, por ejemplo, de la posibilidad de vender o producir para Colombia y el resto del mundo una tercera dosis, teniendo en cuenta que las primeras personas que se vacunaron en Colombia lo hicieron en el mes de febrero y no sabemos hasta este momento cuál es el tiempo de inmunidad que tienen esas vacunas? Efectivamente, y como usted lo menciona, aún falta información científica sobre si la inmunidad que se adquiere con las vacunas que se han aplicado este año durará 1 año, durará 5 años o durará de una manera más prolongada. Sin embargo, tomando los modelos de previsión, como lo hicimos desde el inicio del año pasado, ya nosotros iniciamos negociación con 2 farmacéuticas para adquirir lo que sería posiblemente un refuerzo en términos de dosis el próximo año. Obviamente esta información es confidencial, pero ya iniciamos esos procesos de negociación sujetos a la información científica que vaya apareciendo al respecto en las próximas semanas. Bueno, vamos a saludar a otras personas que nos acompañan hoy aquí en este programa La Noche, señor Víctor Muñoz. Le pido que nos acompañe unos minutos más porque hoy hemos querido hacer un homenaje a las enfermeras, específicamente a esos auxiliares que han estado durante los últimos meses en distintos lugares de Colombia al frente de este Plan Nacional de Vacunación. 2 de ellas se encuentran en el municipio de Arauca, en Colombia. Ellas han tenido que recorrer muchos sitios apartados de esta región fronteriza entre Colombia y Venezuela, y por esa razón las hemos escogido para que nos hablen de la forma como ha avanzado ese Plan Nacional de Vacunación en estas regiones de Colombia. Comienzo saludando a Liliana Páramo. Es una enfermera colombiana con una experiencia de 6 años y es una de las integrantes de este personal sanitario que ha hecho realidad este Plan Nacional de Vacunación en Colombia. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Gracias por esta hermosa invitación. Muy orgullosa de llevar esa dosis de esperanza, de ser una de las vacunadoras contra el COVID-19. El orgullo nuestro, Liliana, que está acá con nosotros. También está ahí al lado suyo su compañera Aurora Gutiérrez, quien es enfermera colombiana y es una de las auxiliares que también ha hecho parte de este Plan Nacional de Vacunación en el municipio de Arauquita. Aurora, bienvenida al programa y quiero preguntarte para ti qué representa el hecho de aplicar estas vacunas a tantas personas en el departamento de Arauca. Esta es una zona muy alejada y quisimos hacer énfasis en esta región porque en medio de muchos esfuerzos ustedes ya lograron que gran parte de los ciudadanos de esta región de Colombia tengan el plan completo. Para usted, ¿qué representa ese trabajo que han hecho durante los últimos meses, Aurora? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Aurora. Para nosotros es un orgullo llevar, como dice mi compañera, esa dosis de esperanza a cada uno de los hogares arauquiteños del departamento de Arauca. Liliana, ¿qué ha sido lo más complejo de este plan de vacunación? Hay quienes dicen que algunas personas, más allá de vacunarse o no, les interesa cuál vacuna les van a aplicar. En la experiencia particular que tuvo usted, Liliana, durante todo este tiempo, ¿qué decían las personas? ¿Mostraban alguna preferencia por alguna vacuna?
Sí, hubo un momento donde nosotros estábamos aplicando solo Sinovac aquí en el municipio de Arauquita y la gente quería Pfizer, que decía que era mejor, que era la más efectiva, y nosotros le explicábamos que toda dosis es efectiva, sea Sinovac, sea Pfizer, sea Oxford. Entonces, la gente al principio tuvo preferencia. Aurora, ¿cómo eran esos recorridos que tenían que hacer ustedes para llevar estas vacunas en una gran ciudad como Bogotá o inclusive como Medellín, como Cali, como Barranquilla? Pues las personas que vacunan pues también hacen un esfuerzo grande por cumplir con su trabajo, pero en el caso específico de ustedes, y lo vemos en esas fotografías que han estado viendo en pantalla nuestros televidentes, era algo completamente distinto. Ahí ustedes están viendo a estas dos mujeres al lomo de caballo llevando las vacunas a muchas regiones. Me gustaría que nos describiera cómo era cada una de esas jornadas para llevar estas dosis a las zonas más apartadas de Colombia. Bueno, una de las jornadas, hay diferentes jornadas dependiendo hacia dónde nos íbamos a aplicar las vacunas. Entonces sabíamos en qué nos íbamos a movilizar. Dependiendo del destino en el cual íbamos a llegar, sabíamos qué vehículo podíamos utilizar para llegar a cada uno de los hogares. Liliana, durante el tiempo que ustedes estuvieron con este trabajo en todas estas regiones, ¿cuál fue la experiencia que más la marcó? ¿Cuál era quizás ese caso? ¿Cuál fue ese caso que más se le quedó en el corazón? En las fotos que nosotros le enviamos de los caballos, cuando fuimos a llevarle a esa gente que no podía salir, nos llenó de un sentimiento tan bonito, porque ellos cuando nos vieron se alegraron, pensando que nosotros no íbamos a ir hasta allá, y pues fue algo muy bonito ver la felicidad, la sonrisa en esos rostros de esas personas. Es algo indescriptible. Sí, es un trabajo que estamos viendo ahí en cámara. Ustedes iban en chalupa, iban en moto, en caballo. Así trabajaban Mucho todos los... a pie también. A pie también. Eso te quería preguntar, Liliana. ¿La mayoría de los enfermeros hacían este esfuerzo? ¿La mayoría de los auxiliares? ¿O era específicamente en el caso de ustedes? No, sí, todos nuestros compañeros de trabajo hacíamos todos los días un esfuerzo. A veces nos tocaba caminar 1 hora, 40 minutos, cuando no se podía ni entrar moto, ni ya la canoa a veces nos dejan en un cierto lugar y nos tocaba caminar de ahí para adelante. Aurora, ¿en algún caso tenían que convencer ustedes a las personas para que se vacunaran? Sí, señor, claro que sí. Sobre todo la población mayor de 80 años fue un poco la más renuente en aplicarse la vacuna. ¿Y qué les decían ustedes, Aurora? Porque así como hay gente que sí cree en la efectividad de la vacuna, hay otras personas que le tienen mucho miedo a aplicársela. Nosotros generalmente les damos la educación, qué vacuna era, cuántas dosis se la habían administrar, la eficacia de cada una del laboratorio, y decirles que pues era para volver a la normalidad en todo el mundo. Liliana, ¿cuáles eran los principales miedos que tenían aquellas personas que se vacunaban? Pues había mucha hipótesis, según que se iban a morir a yo no sé cuántos días, que se le iba a meter un microchip. Eso fueron tantas cosas que nosotros escuchamos. ¿Y usted qué pensaba cuando le decían eso, Liliana? Porque lo que ustedes estaban suministrando era una oportunidad de vida. No obstante, eso que usted vivía en Arauca se replica también en muchas ciudades. Lo conversaba yo con el señor Víctor Muñoz al comienzo de este programa. Hay muchas personas que todavía sienten temor de vacunarse y por esa razón prefieren seguir exponiéndose a la enfermedad, arriesgándose a una hospitalización y no se vacunan sencillamente por el miedo. Cuando esta gente le decía eso, ¿usted qué pensaba? Pues yo solo lo educaba, pues cuando ellos me decían eso, yo le decía, este virus nos pegó tan fuerte no solo a Arauca, no solo a Colombia, fue a nivel mundial. Eso sí existe, porque hay personas que piensan que ese virus no existe. Entonces nos tocaba mucha educación,
a las personas, porque había personas que decían, no, es que yo no me voy a vacunar porque yo no me enfermo, pero lo importante era convencerlos, eso era lo primordial de nosotros, era convencer, y cada día era un reto más grande. Pues Liliana y Aurora, hoy nos está acompañando Víctor Muñoz, es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia. Es la persona que ha liderado, junto con el presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz, todos estos trabajos y gestiones para que Colombia en este momento supere las más de 10 millones de personas con el Plan Nacional de Vacunación completamente aplicado. Es decir, estas personas están inmunizadas. Señor Víctor Muñoz, ahí lo están escuchando Liliana y Aurora, y quisiera saber usted qué reflexión hace sobre el papel que cumplen mujeres como Liliana, que han recorrido el país o han recorrido diferentes regiones del país, en este caso Arauca, para llevar esa dosis de salud, esa dosis de salvación a cientos de miles de personas en distintas regiones. No, lo primero es un sentimiento de gratitud, de realmente el trabajo de ellos es un trabajo espectacular, su dedicación, su entrega. Hemos visto imágenes de cómo a lomo de mula, cómo en zonas complejas, con helicópteros, en canoa, jornadas extenuantes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sábados y domingos, no hemos parado desde que comenzamos a vacunar en el mes de febrero. Realmente ellos son otros héroes de la pandemia, como lo han sido todas las personas que han estado al frente de una UCI, todas las personas que han estado trabajando en los hospitales, todos los que han estado en toda esa cadena de atención. Pues los vacunadores hacen parte de ese grupo de personas que se han dedicado a salvar vidas, que se han entregado de corazón y realmente son unos héroes durante todo este proceso de la lucha contra el COVID. Señor Víctor Muñoz, en este momento Colombia ha aplicado más de 24 millones de vacunas, un porcentaje cercano al 25% de los colombianos ya tiene su esquema de vacunación completo. ¿Qué incidencia ha tenido este éxito del Plan Nacional de Vacunación en el empleo del país y específicamente en la actividad económica? ¿Ya regresamos a la misma actividad económica que teníamos, por ejemplo, antes del pasado 15 de marzo, cuando estábamos iniciando en esta pandemia? Bueno, digamos que eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente el Plan Nacional de Vacunación salva vidas, pero también protege el empleo y protege la economía. Y efectivamente hemos visto cómo la reactivación se ha venido dando. Las últimas actividades que estaban pendientes de reactivarse, como era el tema de entretenimiento, el tema de asistencia a partidos de fútbol, el tema de los bares, en las últimas semanas hemos iniciado ese proceso de apertura. De hecho, ya en el torneo de fútbol colombiano hemos visto cómo hay estadios donde han tenido aforos de 2.000, 5.000 personas, no todavía a niveles de marzo de hace un año, sino digamos que en ese proceso progresivo y de reactivación segura. Estamos acercándonos, ya hemos recuperado cerca de 4 millones de empleos, hemos visto cómo la tasa de desempleo ha disminuido, hemos visto cómo el crecimiento económico pues, viene al alza y las proyecciones nos llevan a que seguramente superaremos el 7% al final del año. Entonces el mensaje es, estamos muy cerca ya de recuperar los niveles prepandemia. Obviamente es responsabilidad de todos vacunarnos para garantizar que no tengamos ni una nueva ola, ni un nuevo pico, ni que tengamos una variante o una mutación del virus en el país, y por eso pues, el Plan Nacional de Vacunación es fundamental. Sí, más vacunas, más empleos. Ese es como el lema también, porque la vacunación no solamente tiene efectos en la economía, sino claramente en la salud pública del país. Y sobre eso le quiero preguntar, señor Víctor Muñoz, más de 10 millones de personas ya tienen el esquema de vacunación completa, lo planteábamos en el informe del comienzo del programa. Es decir, estas personas ya están inmunizadas. ¿Esto ya se está reflejando, o mejor, ha tenido algún impacto en la disminución del número de contagios identificados y el número de muertes por COVID-19 en el país? Claro, si uno mira, inclusive si comparamos las cifras con hace un mes, realmente nosotros estamos registrando niveles de contagios superiores a niveles del 22.000, 23.000 personas días. Hoy estamos en promedios día cercanos a los 13.000. Lo segundo es que llegamos a tener niveles de fallecidos día entre 600 y 700. Hoy estamos en niveles de 350. Entonces hemos visto cómo se ha dado una disminución muy importante en las últimas 2 semanas, y nuestra esperanza es que en las siguientes 2 semanas realmente sigamos en esa disminución tanto de contagios como de fallecimientos día.
Muy importante también mencionar el tema de casos activos. Veníamos de un nivel de 190.000 casos activos, hoy estamos en niveles de 111.000, 112.000 casos activos, lo cual implica pues que también todas las medidas, la vacunación ha venido surtiendo efecto. Y algo muy importante, y es mencionar el tema de las personas que están llegando a hospitalización y UCI. Más del 90% de las personas que están llegando son personas que pudiendo haberse vacunado no se vacunaron. Entonces el mensaje es, la vacunación está siendo efectiva, pero es muy importante recordarle a las personas que vacunarse es una responsabilidad no solo con ellos, sino con su entorno y con su familia. Entonces, sí, efectivamente la vacunación está mostrando resultados positivos. Señor Víctor Muñoz, hoy quisimos invitarlo pues, a este homenaje que estamos haciendo a las personas que en el sitio, en terreno, están vacunando a los colombianos. A propósito pues, de esta gran noticia que genera impacto en el continente americano. Colombia está entre los 5 países de América Latina que pues mayor cantidad de dosis han aplicado y entre el mayor número de personas que ya tienen su esquema de vacunación completo. Señor Víctor Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchísimas gracias y a todos los televidentes, por favor, muy importante vacunarse, salva vidas y es responsabilidad de todos asumir esta cita con nuestra vida. Así es bien importante y por esa razón constantemente estamos actualizando aquí en el programa La Noche todas las cifras de contagios, la cifra de muertes, pero también el lado optimista y es la forma como avanza el Plan Nacional de Vacunación en Colombia y el impacto directo que tiene en términos de salud y en términos económicos. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún estando ellos trabajando lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumédica alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. Les voy a mostrar un video que nos llegó a la redacción de Semana. Aquí está. Ay, la cara de ¿qué pasa cuando uno maltrata?
a todo el mundo considera que maltrata, abusa y después lo presentan como si fuera el ave fénix. Y además insultan a las Fuerzas Armadas y quieren que los elijamos, no señor. Y que los cuiden. Respeto por la institución. Así es. Miren lo que va a pasar en esta elección. El resultado. Arriba. Ajá. ¿Qué va a pasar? Inédito histórico. Ay, mira la cara de Racero, también era una tristeza. Racero que habla mal de todo el mundo con una lengua de víbora, critica, habla mal, la pida, sí, sicario moral. Sicario moral. Total. Así es la democracia, mis queridos amigos. No porque uno insulte mucho, avanza mucho. El jefe de la primera línea a punto de ser derrotado por el voto en blanco, señor. A ver, primero que diga Sanguino, ¿cómo le parece la conversación entre Paloma y María Fernanda Cabal? María Fernanda. No, yo prefiero pues no hacer ningún comentario. Bueno, pues allí se está evidenciándose las opiniones que luego se expresaron en el voto en blanco. Llevaron del bulto, Roy. Y como lo explica... Racero, llevaron del bulto por parte de las dos señoras. Nada que no hubiéramos dicho en público. Sí. O sea, yo creo que el voto en blanco... Nada que yo no haya dicho otras veces y que lo sostendría totalmente. Pues me imagino que muchos del Centro Democrático o todos votaron en blanco. Es una práctica normal porque uno no tiene que votar por quien no quiere, los votos no son obligatorios. Pero cuando ya uno vio que abrieron la urna y empezaron a salir votos en blanco y votos en blanco y votos en blanco, pues era muy claro que iba a ser derrotado. Y ustedes, senador, y ustedes dicen, jefe de la primera línea a punto de ser derrotado, señores, refiriéndose pues obviamente a Bolívar. ¿Siguen insistiendo ustedes en que él es el jefe de la primera línea y tal vez este sería el motivo por el cual no lo nombran a él? Mire, Jairo, yo diría que la manera como el senador Bolívar se ha referido a las Fuerzas Armadas de Colombia es absolutamente irrespetuosa con la institucionalidad, porque está muy bien que usted denuncie la violación de derechos humanos por parte de un miembro o unos miembros de las Fuerzas Armadas, pero tratar a la policía y a la institucionalidad como la ha tratado él con unos videos absolutamente agresivos e irrespetuosos, a mí me parece inaceptable que después pretenda ser cabeza de otra institución. Como me parece inaceptable que haya salido a financiar la primera línea. Yo, de hecho, aquí en este programa con Vicky dije hace unos días que yo creía que él tenía que responder penalmente porque el Código Penal prevé la ilegalidad de la financiación de estructuras criminales. Una cosa era financiar la primera línea antes de que uno supiera lo que estaba pasando y otra es salir a financiar los bloqueos que han destruido el aparato productivo, que costaron 15 billones de pesos, Jairo, que le costaron a los colombianos 11 millones de aves, 350 millones de litros de leche que nuestros campesinos tuvieron que botar, que ha generado la canasta básica más cara en los últimos 5 años con encarecimientos del 100 y el 200% en muchas regiones de Colombia. Entonces, ¿cómo después de que una persona hace eso sale uno a votar para que sea representante del Congreso? Me parece que era inaceptable y creo que el mensaje que dio el Congreso y que coincide con lo que yo vi en el discurso del presidente Duque, cuando más aplaudía a la gente era cuando se referían en contra de los bloqueos y cuando más aplaudían a la gente era cuando se le dieron las gracias a la fuerza pública, pues no podía quedar elegido quien ha promovido bloqueos y quien además ha insultado a la fuerza pública colombiana. Creo que el Congreso fue consistente en los aplausos y fue consistente en el rechazo. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches. Nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. En medio del lodo. Noticias RCN. Esta será la segunda entrega. Hoy aquí les voy a presentar la primera entrega de Los niños que andan solos, un especial periodístico de Noticias RCN. Ya que tú 13.
muchos de ellos vienen solos, son niños no acompañados. No duermen en la calle. Los niños viajan solos. No es nada nuevo para los habitantes de Villarrosario ni para Cúcuta, pero con el pasar de los días se incrementa esta situación. Ellos no lo hacen por este puente, por el puente internacional Simón Bolívar, sino por las trochas que ven, que es esa mancha marrón que está alrededor del puente internacional. Este es el puente internacional Simón Bolívar. Los menores de edad usan los pasos ilegales para ingresar a Villa del Rosario. Es el punto de inicio de una nueva vida. No quiere caminar. En la vía que comunica la ciudad de Cúcuta con el municipio de Pamplona, norte de Santander, caminan 3 jóvenes, una menor de 13 años, otro de 17 y uno que asegura tener 18. Ninguno de los 3 son familia. ¿Quién te espera? Mi hermano. ¿Y qué hermano es ese? ¿Cómo se llama su hermano? Ricardo. ¿Ah? Ricardo. ¿Ricardo qué? Jackson. ¿El apellido de Ricardo cuál es? Esta menor del estado Zulia, en Venezuela, ha cruzado la trocha hace 2 días. Lleva encima los rastros de sus noches en las calles, sin saber a ciencia cierta qué los espera. Y con ella, la ropa desgastada que son las únicas pertenencias que carga. Quieren llegar a Medellín, ciudad donde les han prometido trabajo. ¿Y tu mamá? Mamá se murió. ¿Y tu papá? Si puedo, lo veo, si lo puedo conocer. Lo que dicen se lo aprenden de memoria y lo repiten en cada parada que les hacen las autoridades. Dicen que son familias, aunque luego se estableció que ella viaja es con su novio y un conocido. Vamos a caminar 1000 y pico de kilómetros. Si no llegamos en 2 semanas, nos vamos por los vencidos. Nos vamos por los vencidos. Señor, permítenos, Señor, que más allá o más acá donde nosotros aquí estemos, Señor, reunidos. En el trayecto se encuentran a un grupo de caminantes, quienes rezan y esperan la atención de este centro de las organizaciones no gubernamentales. Cuando se enteran que son menores de edad, inmediatamente son atendidos con urgencia. Aquí todo es a mil. Aquí, en Villa del Rosario, zona fronteriza, se ha convertido en un lugar donde no hay respeto por el espacio público. Un cóctel de ventas informales, necesidad y sobrevivencia. ¿Qué edad tienes tú? 16. ¿Y tú? 17. ¿Por qué cruzan ustedes solos, ustedes 3 solos, vienen hasta este punto? ¿A qué? A rebuscarnos la vida. Estos 2 adolescentes llegan con un ayudante, otro niño de 11 años, que trabaja con ellos rebuscándose la vida. ¿Ayudarle a vender? ¿Y qué vendes? Cuéntame. Esto, que si fresco, esos cigarros también. Ella ahorita me ha dado 5.000 pesos. ¿Y esos 5.000? ¿Qué haces con esos 5.000 pesos? Se lo doy a mi mamá. ¿Y qué hacen con esos 5.000? ¿Ah? ¿Y qué hacen con esos 5.000? Comprar comida. ¿Y qué les alcanza con 5.000 pesos? A veces nos alcanza hasta una harina, salchichas, sí. ¿Cuántos son ustedes? Somos nada más 5. Todo esto ocurre de manera simultánea. Este menor vende cigarrillos en la zona fronteriza, mientras que en el puesto de las ONGs aún sigue la entrevista a los 3 jóvenes que caminan vía Pamplona. Esto ha sido alertado por fundaciones como FOMUPRO, que con pocos recursos propios ayudan a niños no acompañados. Hemos evidenciado cómo niños, niñas y adolescentes pero como no tengo con qué comunicarme con esa gente ni con nadie,
Ellos se preocupaban mucho y mi cabeza piensa en mi mamá. Su mamá cumplirá años en las próximas semanas y quiere darle los abrazos aplazados durante los 4 meses que estuvo ausente, viviendo en Bogotá. No, mi mamá para mí es la vida mía completa. ¿Qué le dices si ella te está viendo o algo? No, que la quiero mucho, que la extraño, que muy pronto estaré allá con ella. Deben seguir su marcha. Ya llevan 5 días caminando. Ellos 3 están cerca de donde está la menor de 13 años, esperando seguir hacia Medellín. En la ruta va a encontrar 2 puntos más de Cruz Roja. Luego de 5 horas de parada, los dejan seguir. Han convencido a las autoridades que un familiar los espera en la capital de Antioquia. Quiero conocer partes, quiero que todo el mundo vea mis fotos y diga, wow, está en tal parte, míralo cómo se ve, aquí se lo pasaba como una loca. Y ahora mira, anda con buena ropa, buenas botas, buenas cosas. No hemos pasado hambre, gracias a Dios, todo nos va bien. Llegamos en panaderías a pedir, a veces nos dan, a veces no, a veces nos rechazan, a veces no. Todos van a paso lento. Han tenido que madurar más rápido. No estudian, sino que están aprendiendo de manera prematura en la escuela de la vida, en la escuela de la calle, sin guía de un adulto, sin nadie que en las noches los abrigue del frío. Bueno, y hemos dedicado la segunda parte de este programa a la noche a este especial periodístico porque nos parece muy importante visibilizar ante la comunidad internacional la situación que están sufriendo estos menores de edad, los niños que andan solos. Un reportaje de Carlos Arturo Albino, él está acá conmigo, aquí en el programa La Noche. Carlos Arturo, como siempre, un gusto tenerlo acá en La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Carlos, quiero hacer una primera pregunta. Estos niños que acabamos de ver en este reportaje que realizaste, ¿ellos qué sueños tienen? ¿Qué los motiva a asumir semejantes riesgos, a caminar durante tantas horas, a iniciar un vía crucis que para una persona mayor de edad es difícil, es complejo, para muchos es incluso una tortura? Imagínese usted para un niño. ¿Ellos qué tienen en sus mentes? ¿Cuáles son los sueños de ellos? Ellos simplemente por las redes sociales, Jefferson, ven que sus amigos, sus conocidos, les dicen que están comiendo todos los días en Colombia, que comen mejor en Colombia. ¿Eso los motiva a ellos? Eso los motiva, comer mejor. Comer. Porque definitivamente tienen deficiencias, todos los días no pueden comer pollo. Por ejemplo, el niño que veían en la entrevista, él decía que no comía pollo desde hace un mes y que carne cada semana y a veces. Entonces, ellos cuando le dicen, puedes comer mejor, ellos se lanzan esta aventura, cruzar la frontera sin acompañamiento de ningún tipo, porque sus familiares quedan en Venezuela y ellos emprenden este camino. Cuando llegan a Cúcuta, chocan con la realidad que se debe trabajar para poder conseguir el pan de cada día. Es decir, las ayudas gubernamentales no dan abasto para poder copar todos los niños, poder llegar a todos los niños. Carlos Arturo, ¿ellos escapan de sus casas o sus padres son conscientes que estos niños salen de Venezuela y van rumbo hacia las grandes ciudades de Colombia, como por ejemplo Bogotá, Cali, Medellín? Hay algo más hermético y que me preocupa, es que yo creo que ellos son convencidos por terceras personas, que se vayan hasta una ciudad y sus padres muchas veces no saben, porque yo les consultaba a ellos, dame el número de tu papá y yo hablo con ellos. Y ellos me decían, no, mi mamá se murió, pero 5 minutos antes de la entrevista me decía, mi mamá me dio permiso. Es decir, son contradictorias estas declaraciones. Y por ejemplo, ella decía, yo viajo con mi hermano, pero en realidad no era el hermano, no tenían el apellido. Digo, ¿y quién te espera en Medellín? Me dice, mi otro hermano. Le digo, ¿y cuál es el apellido? Y no lo sabía. Es decir, tienen contradicciones en estas declaraciones, y lo más preocupante es que dicen que van a comer mejor, que sí, posiblemente sí trabajan, pero que van a vestir mejor, que ya van a dejar de tener los zapatos rotos. Entonces, ¿quién los está convenciendo para llegar a estas ciudades? Y no solo eso, Carlos Arturo, me preocupa algo, y es a lo que se exponen ellos.
¿Qué tipo de abusos reciben en este viacrucis que inicia en Venezuela y que, como bien lo indicabas en este reportaje, puede finalizar en cualquier ciudad de Colombia? Esto es un fenómeno que está creciendo, no es nuevo. Simplemente era gota a gota, pero ya está creciendo el tema de los menores de edad cruzando la frontera. Miren, por ejemplo, tenemos casos donde llegan con sus hermanos, uno de ellos que va a salir el próximo domingo, uno de ellos llega hasta la ciudad de Cúcuta con su hermano de 15 y 17 años, y cuando llegan a la ciudad de Cúcuta, como saben que hay muchos controles, le dicen al menor de 11 años, le dicen, quédate aquí en Cúcuta porque no podemos seguir contigo. Se van ellos hasta Chile, llegan hasta Chile y el menor queda en la ciudad de Cúcuta solo, viviendo de la mendicidad, y no solamente eso, de amigas que viven de la prostitución, amigas de 15 y 13 años. Todo esto sucede en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta. Villa El Rosario y Cúcuta han sido estas dos ciudades receptoras de estos menores de edad que cuando llegan es el primer lugar que conocen, les gusta mucho y empiezan su camino incluso hasta otras ciudades. Este menor que decía que tenía 4 meses en Bogotá, dice que no le fue bien, pero que por lo menos comía mejor. Y se estaba regresando a Venezuela para comprarle una torta de cumpleaños a su mamá. Carlos Arturo, hay otro punto que me parece fundamental analizar en este programa a propósito de este reportaje que has realizado, y es el papel de las autoridades. ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano? Con el periodismo logramos llamar la atención de los gobiernos, de las autoridades internacionales, quizás de ONGs. En este caso en particular, ¿ya ha habido una respuesta para ellos? ¿Hay alguien que los esté protegiendo? Bienestar Familiar ya tiene un acompañamiento a algunos de estos menores, pero cuando estos menores son detectados por las autoridades, es decir, por la policía. Porque, por ejemplo, en el reportaje que vimos, esta niña de 13 años que dice que su hermano lo está esperando en Medellín, ella la dejan seguir caminando tranquilamente. Yo creo que lo que falta es coordinación entre las autoridades, el gobierno nacional y estas ONGs que son los que en primera mano reciben a estos menores de edad para que le hagan el restablecimiento de los derechos. Porque ¿quién los está esperando en Medellín? ¿Qué pasa en el camino? Están expuestos, por supuesto, a una serie de vulnerabilidad que preocupan mucho porque muchas de ellas terminan en la prostitución en la ciudad de Cúcuta, ni siquiera continúan su camino porque comen allí. O por ejemplo, ahí se disputan varias bandas criminales la frontera. Recordemos que está la antigua FARC, está también Los Pelusos, que es una de Venezuela. Hay narcotráfico. Hay narcotráfico, incluso prestan servicio de prostitución a una casa que me llama mucha atención, que tiene muchos agujeros, y no por el deterioro, sino por los tiroteos que se enfrentan allí estas bandas criminales. Allí trabajan ellas, incluso son otras niñas venezolanas quienes sirven para contactar a estos hombres y que lleguen a manos de estas niñas de 13 y 12 años. ¿Estamos hablando de prostitución infantil? Sí, sin duda alguna. El próximo domingo en Noticias RCN van a escuchar los testimonios de niñas que han trabajado en esto, otras niñas que se encargan de buscar estos hombres como proxenetas para buscar estos hombres a estas niñas, y otras que han sido abusadas sexualmente y dan a luz a su niño, una niña de 15 años dando a luz a un niño y cuidando a un bebé recién nacido producto de un abuso sexual. Carlos Arturo, ¿cómo llegas a esta información? Nuestros televidentes conocen a Carlos Arturo Albino. Es un colega venezolano, ha estado en nuestro programa en varias ocasiones, es periodista de Noticias de RCN. Hemos mostrado otros especiales realizados por él, uno de ellos el de los caminantes, que lo recuerdan muy bien ustedes. Pero en este caso específico, ¿qué te llevó a regresar a ese lugar y visibilizar esta situación? ¿Cómo te enteraste que estos menores estaban en esta situación? Empezamos a recibir reportes de organizaciones no gubernamentales que son muy pequeñas, que incluso trabajan con sus propios recursos, que empiezan y me llaman, me dicen, ya están llegando niños, están llegando aproximadamente entre 50 niños diarios a mi fundación. Eso quiere decir que puede haber muchos más. Estos 50 niños llegan a la fundación de esta señora que organiza, que los cuida, y dicen, están llegando sin acompañamiento, no tienen ningún padre, o otros son abandonados aquí en territorio. Llegan a Cúcuta y dicen, usted se queda acá, yo continúo porque no puedo seguir contigo, y dejan viviendo la mendicidad a estos menores de edad. Carlos Arturo, para finalizar, tú eres venezolano. Como colombiano, cualquier ser humano ve estas imágenes y eso te genera indignación, te da rabia, te duele, porque son menores de edad, que muchos de ellos están siendo prostituidos, están aguantando hambre, se les están violentando todos sus derechos. Tú como venezolano ver a esos menores, ¿qué te genera?
saber que muchos de tus compatriotas siguen en esa situación, pasan los años, seguiremos haciendo este periodismo, pero la realidad no cambia. Nos están robando los niños, Jefferson, los niños, el futuro de Venezuela, nos los están robando, nos están quitando el futuro de ellos, la posibilidad de jugar, la posibilidad de estudiar, porque tienen que enfrentar otra etapa que es trabajar y lamentablemente muchos de ellos afrontar otro tipo de situaciones como la prostitución para poder sobrevivir. Eso es muy doloroso. Eso tiene un nombre y apellido, es Nicolás Maduro, quien ha generado este tipo de migración y más dolorosa, la de los niños. Carlos Arturo Albino, periodista de Noticias RCN, gracias por haber estado aquí en nuestro programa de la noche. Felicitaciones por este trabajo y espero que este domingo nuestros televidentes que siguen el programa de la noche estén muy atentos. A las 7 de la noche en Noticias RCN de Colombia, la segunda entrega de este especial, Los niños que andan solas, y también vamos a estarlo presentando a través de las pantallas y de los programas especiales de NTN 24. Muchas gracias a ustedes, a NTN 24, a RCN, porque son la voz de los venezolanos que no tienen voz al interior del país. Muchas gracias. Nuestros sorteos millonarios siguen creciendo y la Huaca se sigue llenando de millones. Ya son 8 millones de pesos los que están en juego este viernes en nuestra velada cultural virtual a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Corre, ponte al día en tu factura y participa. Aguas Capital Cúcuta. Sorteos millonarios. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy queremos hablar con el abogado que presentó la demanda, como les hemos venido contando, que fue admitida por el Consejo de Estado, en la cual se pide la pérdida de investidura. Esto quiere decir que de prosperar, pues en este caso, el demandado, Gustavo Bolívar, congresista en Colombia, pues no podría volver a aspirar a cargos de elección popular. Para hablar de ese tema, estamos hoy con el demandante, en este caso, quien llevó este tema al Consejo de Estado, el abogado Joan Sebastián Moreno. Joan, bienvenido a Semana y cuéntenos en qué consiste esta demanda. ¿Por qué cree usted que se le debería quitar la investidura a Gustavo Bolívar? Buenas tardes, Juan, a todo el equipo editorial de Semana. Principalmente considero que se le debe quitar la investidura al senador Gustavo Bolívar porque, primero, ha demostrado que no tiene la investidura para ejercer el cargo en el Congreso. Lo segundo, porque incurrió en una de las causales establecidas en la Constitución para alegar lo que se conoce como la pérdida de investidura. Esto es la causal del artículo 110 de la Constitución, que le prohíbe a cualquier funcionario público dar algún tipo de emolumento o instigar a que a candidatos, partidos políticos o movimientos se les dé algún tipo de erario o se contribuya para ello, Juan. Claro, Joan, pero digamos que ¿cuál sería entonces la falta en este caso? Porque recordemos que no solamente es su demanda, también hay una queja que presentó otro abogado en la Procuraduría, hay una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso, para que los televidentes lo tengan claro, ¿cuál sería entonces esa falta o las faltas en las que había incurrido Gustavo Bolívar? Principalmente es una causal para perder la investidura, es decir, la muerte política de ese congresista. A diferencia de lo que hicieron los colegas en la Corte Suprema de Justicia, se establece que él está financiando movimientos ilegales o está financiando grupillos terroristas. Esto es lo que tiene que ver en la Corte Suprema de Justicia. Y lo que tiene que ver en la Procuraduría es una queja disciplinaria por faltas establecidas en el Código Disciplinario Único y en el Estatuto de Ética para los Congresistas. Mi acción, la demanda, va a ¿qué? A generar la muerte política del senador Gustavo Bolívar, pero por una causal establecida en la Constitución. Recordemos que hay jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es lo que está conociendo la demanda, jurisdicción penal, que es la que está conociendo la Corte Suprema de Justicia, y lo que tiene que ver con lo disciplinario, que conoce la Procuraduría. Claro, Joan, una pregunta, y esto digamos que lo hemos visto tanto en la queja como en la denuncia, como en este caso su demanda. Digamos que también hemos visto a Gustavo Bolívar a través de plataformas como Vaki haciendo esa colecta para la primera línea, por ejemplo. Incluso dijo él que sería un honor recibir una sanción en algún momento, fue palabras más, palabras menos, pero dijo que sería un honor
si en algún momento la justicia tomara una decisión por haber apoyado a la primera línea. ¿Qué piensa sobre eso? Pues en efecto, puede cumplirse. De hecho, las palabras tienen cierto grado de poder y cuando él afirma esto es porque él sabe que está en curso en cuestiones que le pueden generar problemas. No solo penales, sino también disciplinarios y en estos temas administrativos. Por eso es que él reivindica tanto la posibilidad de convertirse en un mártir a través de la comisión de conductas que están prohibidas por el ordenamiento colombiano. No es otra cosa que la defensa de la ley y la Constitución para sacar a una persona que ha demostrado no estar a la altura del cargo. Claro, Joan, una pregunta. La admisión de esta demanda, ¿cuánto tiempo podría pasar? Y es lo que seguramente muchas personas que nos están viendo se preguntan. Se admite la demanda que usted presentó ante el Consejo de Estado, ¿cuánto tiempo puede pasar y qué es lo que vendría entonces en este caso? El senador Gustavo Bolívar tiene 5 días para proponer principalmente pruebas y los argumentos que tiendan a defender pues que no incurrió en ninguna de las causales establecidas en la Constitución y la ley para perder su investidura. Estamos hablando aproximadamente de un término legal de 30 días después de admitida la demanda, pero que es un proceso judicial que en Colombia puede estarse demorando aproximadamente 6 meses. En primera instancia. 6 meses en primera instancia. Esto quiere decir entonces, abogado, si lo entiendo bien, que estaríamos a finales de este año ya seguramente con una decisión inicial del Consejo de Estado, o se tendría de pronto... ¿Qué ocurriría en este caso, abogado? Principalmente hay que descontar los términos de la vacancia judicial que empiezan en diciembre. Estamos en julio, entenderíamos que tal vez a inicios del otro año ya pudiéramos tener una decisión de fondo que decrete la pérdida o no de la investidura del senador Gustavo Bolívar. Claro, Joan, usted tuvo en cuenta además, ya para ir cerrando, el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia, que le prohíbe a los funcionarios públicos financiar o promover cualquier tipo de financiación, valga la redundancia, a movimientos políticos o candidatos. En su caso, la tesis entonces, si le entiendo bien, es que esa primera línea fue creada, digamos, como un movimiento político que se constituye a partir de esas manifestaciones y que luego, es decir, Gustavo Bolívar estaría entonces apoyando otro movimiento político. De hecho, el sentido de la demanda va a lo siguiente, a decir que la primera línea no solo es un movimiento político, sino que también es un movimiento social. No olvidemos que la primera línea, como un movimiento de talante internacional, está en Chile, está en Hong Kong, y aquí en Colombia está en Bogotá, en Medellín y en Cali, que se ha sentado con mesas regionales de gobiernos distritales y municipales para concertar una solución. Bajo ese entendido tenemos que existe un movimiento social espontáneo, horizontal, que tiene la intención de formar voluntad política. Diferenciemos que existen partidos políticos, que estos partidos políticos tienen la intención de llegar al poder mediante las elecciones, movimientos políticos que pueden tener dos objetos. El primero es que puedan llegar a las elecciones y la otra que es formar voluntad política. Y los movimientos sociales que tienen una clara naturaleza coyuntural. Bajo ese entendido, la Constitución del 91 no precisó a qué movimiento se está refiriendo. Se refiere a movimientos de manera genérica. Bastantes expertos ya han establecido que la primera línea, en su naturaleza social y política, tiene la intención de participar en la democracia colombiana, ¿sí? Más allá de otros debates que pueden suscitarse a través de la ilegalidad de los actos de la primera línea. Ojo, no sería lo mismo, y en eso es lo que se diferencia mi demanda de la denuncia de otros colegas. Pues muy importante, Joan. Y una última pregunta y tiene que ver con, en este caso, quizá no a través de OAKI, pero otros congresistas han expresado todo su respaldo, Joan, a la primera línea. Lo han hecho a través de Twitter, lo han hecho en el Congreso, digamos, de manera, pues sin ningún problema. ¿Habría también irregularidad por parte de otros congresistas en este caso? No, hasta el momento no. Lo que yo considero, Juan, es que principalmente hacer este tipo de financiación, hostigarla mediante una fundación de la cual él fue presidente y de la cual él mantiene tentáculos, le genera una responsabilidad política. Una cosa es que usted tenga afinidad
y otra cosa es que usted ya haga actos inequívocos para dotar a un movimiento de manifestantes, un movimiento social, de lo que vendría a ser monumentos, que son cascos, viseras, pero que también pueden trascender a otros elementos. Pues Joan, es usted muy amable por su tiempo para Semana. Estaremos muy atentos a lo que usted nos ha dicho a estos tiempos y esta demanda que va a ser debatida por el Consejo de Estado. También la queja en la Procuraduría, que no es en este caso usted el que la ha presentado, y una denuncia ante la Corte. Son 3 lugares, 3 escenarios en los que tendrá que responder Gustavo Bolívar por la financiación a la primera línea, con diferentes argumentos en cada caso. Joan, muchas gracias por su tiempo para Semana. A ustedes, Juan, Semana, muchísimas gracias por el tiempo. Pues es Joan Sebastián Moreno, quien es el abogado que presentó esta demanda, que pide básicamente la pérdida de investidura del senador Gustavo Bolívar. A ustedes, por su tiempo, muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales como @revistasemana. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida. La libertad verdadera. La conciencia de quién eres. Un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no